Estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta edición de hoy martes 19 de mayo del año 2026. El doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo boliviano, director del Instituto Interamericano por la Democracia, nos acompaña y nos honra siempre con, con su presencia en este programa. Doctor Sánchez, bienvenido nuevamente al programa. Don Luis, mucho gusto, un saludo a usted, a su equipo y a toda la audiencia que lo sigue en las Américas. Gracias, doctor. Bolivia está complicado. Y antes de entrar con usted mirábamos el reporte en lo que se consideraría una avanzada para un golpe de Estado en contra de el presidente Rodrigo Paz. ¿En qué situación ve usted se encuentra Bolivia a estas alturas, doctor Sánchez Berzaín? Es una conspiración y un golpe de Estado en curso en el marco de lo que es el proyecto transnacional de defender espacios por parte del socialismo del siglo XXI, del crimen organizado, que está siendo desmontado en Venezuela, que está bajo ultimátum en Cuba, que está bajo sanciones en Nicaragua, que está en un intenso proceso de desmontaje en el Ecuador, que ha perdido Chile, donde tenía un gobierno paradictatorial, que ha perdido Honduras, que ha perdido prácticamente el control de Centroamérica. Le quedan solamente 3 gobiernos paradictatoriales, que son México con Sheinbaum, Colombia con Petro y Brasil con Lula. Y este año puede perder Brasil y Colombia. Y en ese escenario perdió el gobierno de Bolivia hace 6 meses y se atrincheró en la defensa de lo que es el sistema que mantienen, que es un sistema absolutamente antidemocrático, un narcoestado plurinacional, y esperaron a que pase un poco de tiempo, solo tuvieron que pasar 6 meses, para achacarle al gobierno del presidente Rodrigo Paz, en este caso, todo lo que ellos deshicieron y malbarataron durante más de 20 años. Bolivia, el año 2003, era un país exportador, era un país con solo 3.000 hectáreas de coca ilegal, era un país que no tenía presos políticos ni exiliados, era un país con un Estado de Derecho creciente, era un país con instituciones sólidas, un Banco Central independiente, órganos electorales, la Corte Nacional Electoral Independiente y un sistema que avanzaba a fortalecer la democracia. Pero produjeron un golpe de Estado y plantearon lo que llamaron la Agenda de Octubre, Evo Morales y sus cómplices. Y la Agenda de Octubre planteó constituyente, libre producción de coca, nacionalización de hidrocarburos y persecución de la democracia, del gobierno que había sido derrocado. Y durante todo este tiempo han hecho eso con la penetración de sus patrocinadores, de sus jefes, las dictaduras de Cuba y Venezuela. Han convertido a Bolivia en un satélite de las dictaduras de Cuba y Venezuela. El 2008, con masacres sangrientas y falsificaciones, la más notable, la masacre del Hotel Las Américas, que está certificada, investigada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha responsabilizado a Evo Morales y su gobierno por esa masacre, e impusieron de esa manera violenta y fraudulenta la constitución del Estado plurinacional e institucionalizaron una dictadura. Abrogaron la ley 1008, que era la ley base, la ley con prestigio internacional más importante para luchar contra el narcotráfico, y pusieron una ley de la coca, donde prácticamente cultivar coca y producir cocaína es casi un mérito, y así destrozaron todas las instituciones. Llevaron la economía a una situación de grave crisis, el Banco Central no tiene reservas, liquidaron la industria del gas con lo que llaman nacionalización, que fue un cambio de contratos básicamente, porque el petróleo siempre estuvo nacionalizado en Bolivia, los recursos naturales pertenecen al pueblo de Bolivia. Liquidaron la capacidad económica del país e hicieron de Bolivia un centro de protección de narcotraficantes y criminales. Llevaron además una condición de entreguismo y de traición a la patria con la penetración rusa, iraní, venezolana, cubana, china. Y en ese estado, Evo Morales pierde el poder, renuncia el año 2019 por hacer fraude electoral. Hay un gobierno que tuvo que ser de transición, pero que dura un año, la señora Áñez,
y Evo Morales logra poner a su segundo de a bordo, Luis Arce, como de nuevo jefe del gobierno el año 2020 y vuelven a tomar el poder y el gobierno. Eso se deteriora y el año pasado pierden el gobierno. Pero han perdido el gobierno, pero no el poder. Lo que pasa con el presidente Rodrigo Paz es que él tomó el gobierno, pero no el poder. ¿Qué quiere decir el poder? Quiere decir toda la estructura jurídica institucional, todo el manejo desde la justicia, las Fuerzas Armadas, la policía, el sistema institucional que está todo diseñado para sostener un narcoestado y para mantener la impunidad. Entonces, entre las cosas que hace Rodrigo Paz es la de abrirse al mundo, cambia la política exterior en un momento en el que el mundo está cambiando. La geopolítica ha cambiado desde el año pasado con la llegada del presidente Trump 47 a la presidencia de Estados Unidos. Entonces empieza a ejercer presión el presidente Trump sobre el centro principal del socialismo del siglo XXI, que es Venezuela, con el resultado que ya conocemos. El 3 de enero el dictador Nicolás Maduro es convertido en el reo Nicolás Maduro, y a partir de eso empieza un proceso de desmontaje de la narcodictadura, de la dictadura narcoterrorista en Venezuela, que tiene avances interesantes, como por ejemplo el hecho de que el anterior fin de semana ha vuelto a ser preso en Estados Unidos el contable, el manejador de todo el dinero de ese sistema, Alex Saab. En medio de eso, Cuba, la dictadura jefe, está bajo ultimátum. La dictadura satélite de Nicaragua está bajo presión cada vez más intensa, con sanciones, con señalamientos. En el Ecuador están, yo diría, en la fase casi final de derrotar al crimen organizado después de que el presidente Lenín Moreno le devolvió la democracia a ese país. Y en Bolivia hay una tarea gigantesca por hacer, que se trata de restituir la democracia, terminar con el narcoestado. Bolivia, cuando Rodrigo Paz se hace cargo de la presidencia, tenía poco más de 320 presos políticos y cerca de 10.000 exiliados. Hoy día tiene más de 200 presos políticos. Han salido los más notorios o notables y algunos han salido a detención domiciliaria nada más, y el exilio está intocado, está intacto. ¿Por qué? Porque no se ha repuesto en Bolivia el Estado de Derecho. Porque el sistema de justicia, el sistema de fiscales, el sistema sigue siendo un sistema, el sistema represivo del castrochavismo, que no es para proteger a la gente, sino para extorsionarla, para perseguirla y para proteger la impunidad de la gente que ha detentado el poder. En ese escenario, sin embargo, Rodrigo Paz abre su gobierno al cambio de política exterior, de política internacional, se identifica con el cambio que produce Estados Unidos y llega a formar parte de lo que se llama el escudo de las Américas. En la cumbre que hace unos meses, un poco más de un mes, se produce en el Doral, en Miami, donde un grupo de presidentes, 12 o 13 en ese momento, ahora ya superan los 20, se comprometen a formar una coalición para la prosperidad a partir de la lucha contra el crimen, a partir de quitarle el poder político a los grupos criminales que habían hecho de la política el mecanismo para establecer narcoestados y para que el crimen detente el poder. En ese escenario, vuelve la DEA a Bolivia y la DEA empieza a hacer operativos junto con el gobierno boliviano. Y entre esos operativos se produce la captura y el envío a Estados Unidos, la expulsión a Estados Unidos del narcotraficante uruguayo Marcet, que había estado por años, casi por décadas o más de una década, protegido bajo el sistema del socialismo del siglo XXI de Evo Morales y Arce Catacora. Se empiezan a producir una serie de otras situaciones, pero no se arregla la crisis económica, porque no se puede arreglar una crisis económica fabricada en más de 20 años, además en una situación en la que previamente se tiene que cambiar el sistema institucional, se tiene que restituir el Estado de Derecho, la libertad, los derechos humanos, para que haya confianza y la economía pueda funcionar. Entonces, ¿qué está pasando? El narcotráfico está afectado por las pequeñas iniciales y además yo diría tibias medidas que se ha tomado en el desmontaje del narcoestado. Hay avances, pero no son lo necesario. Y ha decidido defender el narcoestado. Y respecto a Evo Morales, que lidera todo esto, todo este golpe de Estado, el gobierno declara 2 veces que no lo puede meter preso.
Él se atrinchera en su republiqueta narco que está en la zona del trópico de Cochabamba, en el Chapar, en Chimoré, pero procede un juicio por abuso de menores en una ciudad que se llama Tarija, que es fronteriza con la Argentina, el departamento es fronterizo, y lo citan a declarar, no va, y el gobierno, el Poder Judicial le pide a ejecución de la aprehensión y el gobierno dice que es un tema del Poder Judicial, y pese a que no lo aprenden, Evo Morales entiende que el círculo se le ha cerrado y que en algún momento va a tener que ir preso y va a tener que responder, no solamente por la violación y el abuso de menores, sino porque es el narcotraficante más importante de Bolivia y de Latinoamérica, que ha montado un narcoestado, que ha aumentado la producción de coca y de cocaína y que ha inundado de droga a Latinoamérica, Estados Unidos y gran parte del mundo. Tiene que responder porque hay 4 tomos que prueban cientos de delitos de corrupción de Evo Morales, con enriquecimiento sin causa, hay traición a la patria, ha regalado el derecho marítimo de los bolivianos a Chile en una mala demanda hecha en La Haya. Las demandas contra el Estado boliviano aumentan todo el tiempo porque ha incumplido contratos, ha entregado espacios de soberanía a Irán, a China, a Rusia, y nada de eso todavía se sabe. Entonces, él sabe que en algún momento va a tener que responder no solo a la justicia boliviana, sino a la justicia internacional. Evo Morales puede y debería seguir el camino de Nicolás Maduro, porque forma parte de ese grupo de crimen organizado, donde Maduro, Chávez que ya se ha muerto, los Castro en Cuba, Ortega Murillo en Nicaragua, Correa en Ecuador, Evo Morales y Arce Catacora en Bolivia, han sido los pilares de la organización, de la creación de la organización transnacional narcoterrorista más grande de la región. Doctor. O sea, su temor es ese y por eso ahora está tratando de derrocar con pretexto de movilizaciones sociales y crisis económica al gobierno que se ha demorado en producir el cambio en Bolivia. Doctor, me recuerda a Daniel Ortega cuando Soy la América Ortega Murillo lo denunció o lo acusó de violación allá a finales de los años 90 en Nicaragua. Y Ortega utilizó al Poder Judicial, que ya manejaba, ¿verdad?, desde la oposición, y también con las azonadas y con todo el movimiento para desestabilizar en aquel entonces a Arnoldo Alemán, que era el que estaba en el gobierno de Nicaragua. Es decir, las estrategias son las mismas, es decir, los delitos son los mismos, son pervertidos, personas que abusan de menores y que ocupan a las instituciones del Estado, o en este caso a la justicia, o a los movimientos de masa para defenderlos y no responder ante las acusaciones. Eso se llama impunidad. En Bolivia lo que está pasando hoy día es que hay un golpe de Estado en marcha para proteger el narcoestado, situación en la que hay un interés transnacional. Petro ya se ha manifestado a favor de Evo Morales, ha escrito inclusive un Twitter pidiendo a Estados Unidos que no aprenda a Evo Morales, sí, porque este es un tema de cuestión social. Mentira, este es un tema de narcotráfico, pero porque además en Bolivia hoy día siguen protegidos narcotraficantes mexicanos, narcotraficantes brasileños, operan las mafias rusa, China, de las diferentes regiones. Hay prueba de que uno de los hijos del Chapo Guzmán se accidentó en Santa Cruz, que es la ciudad oriental más importante de Bolivia, cuando estaba pasando clases para ser piloto civil, se accidentó. Hay prueba de que en Santa Cruz también y en los alrededores han vivido y viven el segundo hombre del Comando Vermelho del Brasil, gente del Comando de la Capital, que es el grupo delictivo más grande del Brasil. Hay prueba de que gran parte de los delincuentes comunes que han transnacionalizado el crimen, como en el tema de las maras, el Tren de Aragua, han pasado por Bolivia y han sido reidentificados como si fueran gente inocente y como si fueran unos angelitos. O sea, han convertido a Bolivia no solamente en un narcoestado, sino en un centro de protección y reidentificación de los criminales, no solo de la región, sino también de terroristas internacionales. Esa relación con Irán que tiene que ser esclarecida. O sea, hay un trabajo muy grande que hacer. El gobierno se demora, no toma las decisiones
lamentablemente radicales que hay que tomar solo para restituir los elementos esenciales de la democracia: libertad y derechos humanos, Estado de Derecho, separación e independencia de poderes. Y entonces viene la posibilidad de que Evo Morales sea detenido y él decide que 6 meses son suficientes y lanza todo el aparato de la conspiración para terminar con el gobierno de Rodrigo Paz, utilizando como argumento la crisis que él mismo ha provocado. En 6 meses Rodrigo Paz no ha podido crear la crisis con la que Evo Morales y Arce Catacora han entregado al país en noviembre del año pasado. Se puede acusar a Rodrigo Paz de lentitud, de no tener un plan muy claro, de una cuestión de omisión, sí, pero eso es el responsable de la crisis. El responsable de que Bolivia sea un narcoestado, de que los bolivianos no tengan seguridad económica, de que en Bolivia haya crisis económica, de que el boliviano viva angustiosamente buscando el pan de cada día peor, es la instalación de la dictadura del socialismo del siglo XXI en manos del movimiento al socialismo que ha llevado adelante Evo Morales y que empobreció al país. Entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo en Bolivia es una conspiración transnacional con discurso populista, como siempre, tratando de derrocar a un gobierno que tiene legitimidad, que tiene legalidad, pero que no ha sabido generar una situación que permita identificar el adecuado eje de confrontación. Hoy día, ¿qué es lo que se confronta en Bolivia? No es la derecha contra la izquierda, no es ni siquiera el socialismo contra gente que piensa en sentido liberal, no. La confrontación en Bolivia hoy día es el crimen organizado que defiende el narcoestado y la impunidad contra la nación boliviana que quiere mejorar su situación económica y volver a vivir en libertad. O sea, crimen organizado contra el pueblo boliviano. ¿Y qué es lo que debería hacer el presidente de la República, que ahora está arrinconado con esta presión del golpe de Estado? Pues tiene que aplicar la ley, por dura que sea. Yo creo que en el ámbito internacional tiene que acudir al pedido de apoyo del escudo de las Américas, así como los gobiernos de las dictaduras del socialismo del siglo XXI que todavía quedan, y los gobiernos paradictatoriales, como el caso de Colombia con Petro. Ya llegará México diciendo algo y Brasil con Lula haciendo lo propio. Apoyan al crimen organizado. El escudo de las Américas está hecho para precisamente defender la democracia y desmontar el crimen organizado. Y en ese desmontaje la solución es el apresamiento y el sometimiento a la ley de Evo Morales, que es un criminal rematado, con delitos probados públicamente, no solamente con hechos notorios, sino con prueba pública y de naturaleza definitiva. Y en ese sentido, la necesidad del presidente Paz también es la de formar un gobierno de unidad nacional que le permita avanzar al país en una solución que le dé al pueblo boliviano las condiciones para recuperar su economía, las condiciones para tener gasolina y diésel de manera estable y a buen precio, las condiciones para trabajar normalmente sin tener que estar sometido al gobierno tiránico que impuso esta gente, y para emprender con la garantía de que hay Estado de Derecho, de que se repone un sistema de justicia que en vez de perseguir y extorsionar a la gente, la va a proteger. O sea, hay que volver a los elementos esenciales de la democracia, y esa es una tarea tan dura que solamente un gobierno de unidad nacional fundado en la legalidad y en la legitimidad que tiene el presidente Rodrigo Paz puede lograr. Pero para lograr eso hay que desplazar, hay que terminar con el sistema del narcoestado, acabando con sus leyes, diciéndole no a la impunidad y separando de la política los instrumentos que el crimen organizado utiliza para hacer política. Mire usted en Bolivia, que el movimiento social tal, que el partido tal, que el sindicato cual, que la asociación tal, todos tienen nombre de movimientos que parecen políticos o sociales y en verdad están defendiendo el crimen organizado. Doctor, ¿puede el presidente Paz proceder con su propia determinación o necesita que el escudo de las Américas haga algo? ¿Y qué podría hacer el escudo de las Américas tomando en cuenta el tema de la soberanía de los pueblos, pero que definitivamente se pone en riesgo cuando el narcoestado está queriendo prevalecer?
El presidente tiene la competencia para proceder a detener a Evo Morales y tiene la competencia para procesarlo por cientos de delitos en Bolivia. Y como el sistema de justicia es el sistema de justicia de Evo Morales y seguramente lo protegerá o de alguna manera le garantizará la impunidad, el gobierno de Bolivia, en el marco del escudo de las Américas, tiene la potestad de pedir la prueba de que Evo Morales ha formado parte de ese sistema donde el reo principal ya está capturado en Nueva York y que a partir de esa prueba se incorpore el elemento de la gente que montó el narcoestado en Bolivia a esa investigación. Evo Morales tiene grandísimas posibilidades, toda la prueba para ser procesado y extraditado en los Estados Unidos, para ser procesado y extraditado en Europa, para ser procesado y extraditado en cualquier país de Latinoamérica, en Chile, en Argentina, en Brasil, donde ha despachado droga y donde ha agredido a la juventud y a la sociedad. O sea, los crímenes que Evo Morales ha cometido en materia de narcotráfico no son crímenes limitados al territorio de Bolivia. Él ha incrementado la producción de coca y de cocaína, ha expulsado a la DEA, ha desconocido toda la cooperación internacional y ha establecido un narcoestado exportador de droga a partir de que las 3.000 hectáreas de coca ilegal que había en el año 2003 las ha convertido en 70.000 o más. O sea, es un crecimiento de más del 2.500% de la producción de coca y de cocaína. El otro tema es que ha vuelto a Bolivia un centro de protección de delincuentes. La Argentina lo ha denunciado. Hay gente que pasa por países como la Argentina con pasaportes bolivianos y no hablan español. Ha identificado sospechosos de terrorismo de diferentes grupos terroristas del Medio Oriente y les ha dado identidad boliviana. Y así sucesivamente. Entonces, todo eso configura unas condiciones en las que si no hay justicia adecuada para juzgar a Evo Morales en Bolivia, que si no hay cárcel segura para Evo Morales en Bolivia porque va a levantar todos estos movimientos que le da el carácter de político social cuando en verdad son de defensa de lo criminal, hay que operar el sistema internacional. Para eso está la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional. Evo Morales es en Bolivia el jefe de un grupo transnacional de narcotráfico y otros delitos, pero además forma parte del sistema del socialismo del siglo XXI que con Maduro y otra gente que ya está presa y procesada han montado un grupo delictivo, que es el concepto que aplica. ¿Cómo es el caso, doctor, de Alex Saab, que lo acaban de trasladar también hacia los Estados Unidos? ¿Cómo ve la situación en Venezuela con este movimiento y qué futuro le ve a Cabello, que es el que maneja las fuerzas de choque y la violencia en esa dictadura venezolana? Las cosas van a ir pasando. Yo creo que donde hay que poner lo de Venezuela no es lo que los venezolanos y los latinoamericanos esperáramos así rápidamente, pero mire el cambio trascendental que hay del 3 de enero a hoy día, febrero, marzo, abril, mayo. Son 4 meses y medio, ni siquiera y medio, en el que las cosas han cambiado diametralmente. Maduro está preso, Alex Saab está preso, aunque hay un cambio de fichas interno y la dictadora en ejercicio sigue manejando el ganar tiempo, no hay duda de que ya el dinero se ha acabado, el dinero de la conspiración. Hoy día Bolivia está operando el golpe de Estado y la conspiración contra el gobierno del presidente Paz con recursos transnacionales, pero privados del apoyo de Venezuela. Ahí debe estar el dinero que viene de Colombia, de Cuba, de las FARC, de otros grupos criminales vinculados al narcotráfico y de la propia producción local del narcotráfico que maneja Evo Morales, porque tiene más plata que el gobierno. Hacen unas movilizaciones y tienen un sistema logístico y manejan un sistema de campaña de desinformación, controlan las redes sociales, pagan marchistas, pagan bloqueos y eso es muchísimo dinero. Entonces, por lo menos en el tema de Venezuela, que está en avance, se ha cortado una vía fundamental de recursos
porque eso ha mantenido por décadas la conspiración, el ataque a la democracia y la violación de derechos humanos, no solamente en la región, ha tenido influencia en España y otros países. Y lo que viene ahora es el tema de Cuba. Cuba está bajo ultimátum, no hay que olvidarse de eso. Dice Cuba, Díaz-Canel que va a haber un baño de sangre en Cuba si se atreven a hacer algo de Estados Unidos. Es decir, y se yo habla quiero, de compra de drones de parte de la isla sin que eso se niegue o se confirme, doctor Sánchez. yo quiero recordarle lo siguiente. Cuando el año pasado Estados Unidos señala a Maduro como narcoterrorista, primero le da una combinatoria. Después mueve el plan de la Lanza del Sur y empieza a eliminar los embarques de los navíos en el Caribe y en el Pacífico cargados de narcotráfico. Esa operación sigue. Después le da un ultimátum y le ofrece que se vaya. Y parece, y la historia muestra que se abrieron negociaciones ofreciendo que Maduro se vaya, entregue el poder, y que incluso el Vaticano medió en eso. Pero los cubanos convencen a Maduro de que los americanos no iban a desembarcar en Venezuela y que si desembarcaban eso iba a ser Vietnam y eso iba a terminar con la popularidad y el gobierno de Trump. Entonces se envalentona Maduro y empieza a insultar a los americanos. Eso estaba pasando en septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Después de que los insulta, empieza a cantar y a bailar. Y después de cantar y bailar, trata de hablar en inglés. Y después se lo recogen, lo capturan y está convertido en el reo Maduro, sometido a la justicia americana. En ese itinerario, que fue un itinerario diseñado por Cuba, están los cubanos, están en el momento de los gritos, de las amenazas, de los insultos. Seguramente veremos a Díaz-Canel después cantar y bailar, ya ha hecho manifestaciones, ha pasado por eso también, ya ha hecho reuniones internacionales, ya ha recibido el apoyo de todos sus cómplices en la región y algunos otros lugares del mundo, y después hablará en inglés y algo va a pasar. El tema es que se están cayendo. La dictadura de Cuba está prácticamente derrotada, está liquidada y lo que falta es enterrarla, y eso es lo que estamos presenciando. Son momentos históricos muy, muy importantes. Y en cuanto a los drones y las armas, tranquilos, Venezuela es el país de Latinoamérica con el equipamiento militar más importante comprado a China, comprado a Rusia y comprado a Irán. Tenía inclusive fábrica de armamento y de drones por parte de Irán y de Rusia. Los aviones más modernos rusos, los sistemas de radares más importantes, cohetes, misiles, que ha funcionado. Entonces, y además no del siglo pasado, no de la Guerra Fría como los de Cuba, actuales, comprados hace 10 años, comprados hace 5 años, comprados recientemente, con gran pompa además en un armamento. Los han silenciado y los cubanos han sido derrotados en Venezuela y han tenido que recoger más de una treintena de muertos porque ellos eran los encargados de la seguridad del reo Maduro. Entonces, no les crea mucho a los cubanos cuando con tonos altisonantes manejan una narrativa que les sirve solamente para sostener el poco poder que tienen en las fuerzas locales, porque un día de estos sus propias fuerzas los van a entregar. ¿Dónde ve a Ortega y Murillo en toda esta ecuación, en el corto plazo y en el mediano plazo, doctor Sánchez Berzaín? En una caída estrepitosa. El tema de Bolivia hay que ganarlo como un ejemplo y como una defensa de la recuperación de la libertad y la democracia, que no ha empezado todavía con seriedad en Bolivia, porque haciendo ese tipo de resistencia demoran la agonía de los otros centros. Y Ortega y Murillo están en una situación en la que están identificados como dictadura, están siendo objeto de sanciones cada vez más crecientes por parte de Estados Unidos, y ellos y todo el mundo sabe que en cuanto caiga Cuba tienen los días contados. Yo creo que Ortega y Murillo van a ser los dictadores más razonables. En cuanto caiga Cuba, van a salir negociando hacia algún lado para proteger y tratar de tener impunidad con todo lo que se han robado. Razonables. Eso es algo que es un término que... Razonable en términos criminales, ¿no? Porque, mire, es un tipo que no fue razonable, que no optó por la oportunidad que le brindaba Estados Unidos, es Maduro. Y mire dónde está Maduro.
No. Ahora, con la detención de Alex Saab, se va a destapar todo el envío de dinero a todo el mundo, incluida la dictadura de Evo Morales. Si desde la caja de Venezuela con el petróleo venezolano se han sostenido todas las conspiraciones, todos los crímenes, se han establecido gobiernos, ya se conoce con 100% de evidencia, por ejemplo, que Petro recibió el financiamiento del narcotráfico y del régimen dictatorial venezolano. Lo ha confesado su propio embajador en Venezuela, que hoy día es el ministro del Interior de Petro. O sea, ya todo se sabe. O sea, Ahora, doctor, usted mira a Daniel Ortega y Rosario Murillo saliendo de Nicaragua detrás de una negociación con Estados Unidos. No, yo veo que ellos van a buscar operar el lobby que manejan a través de los empresarios nicaragüenses con los cuales han coexistido este tiempo. Y en cuanto caiga la dictadura cubana, va a caer la dictadura nicaragüense. Ahora, todo depende del nivel de la situación que se plantea y cómo cae. Puede caer muy violentamente, un levantamiento popular en esas condiciones, o puede caer por otro ultimátum del gobierno americano y ya depende de cada uno cuál es, si acepta o no el ultimátum. Imagínese usted que Maduro hubiera aceptado el ultimátum y las mediaciones que se estaban llevando adelante. Seguramente estaría en Rusia o estaría en China o estaría en un lugar, pero está en una cárcel de alta seguridad en Nueva York. Y todo hace prever que después del juzgamiento no le va a alcanzar la vida para pagar la condena que tiene que pagar. Alex Saab fue el beneficiario de una operación de alta maniobra jurídico-lobista que llegó a conseguir una orden ejecutiva del presidente Biden que le dio un perdón presidencial para que salga de la cárcel. A cambio, se dijo en ese momento de que liberen unos cuantos presos americanos que estaban en Venezuela. Entonces, todo se está revirtiendo y ese retorno al Estado de Derecho, no solamente en Venezuela, que se tiene que producir en Bolivia, en Cuba, en Nicaragua, sino en el sistema del hemisferio, es algo muy importante. Y yo creo que se está produciendo con una celeridad también importante, porque estamos 4 meses de la detención de Maduro y vemos cómo empieza a explotar el sistema criminal y a ser puesto en evidencia. ¿Quién hubiera creído que Alex Saab, después de tener un perdón presidencial de un presidente de los Estados Unidos, vuelva preso a Estados Unidos? ¿Y quién iba a decir que Delcy Rodríguez era la que se iba a encargar de aprobar ese retorno de Saab a las cárceles de Estados Unidos? Hay una canción muy popular que dice: sorpresas te da la vida, ¿no? Entonces, allá van. Vamos a seguir viendo sorpresas, solo que esta vez son sorpresas agradables. No son las sorpresas desagradables que teníamos hace unos años cuando apresaban a todos los líderes y candidatos en Nicaragua, cuando después los metían en un avión y aparecían en Washington y después les quitaban la ciudadanía y cuánta cosa hay. Si usted se fija, hemos pasado de tener las noticias internacionales en las que se mataba y asesinaba a líderes exiliados, gente que perseguida por las dictaduras. Han asesinado al candidato presidencial en el Ecuador, Fernando Villavicencio, han asesinado al teniente venezolano en Chile, Ojeda, han asesinado gente del exilio nicaragüense en Costa Rica, etcétera. Eso se ha aplacado, no se sabe más que por lo menos en los últimos meses eso suceda. Y a cambio las noticias son hoy día que capturan narcotraficantes en todas partes. Los capturan en Costa Rica, los capturan en Chile, los capturan en el Perú, los capturan en el Ecuador, los capturan en Bolivia, los capturan en la Argentina. Los operativos antinarcóticos están extendidos en toda la región. ¿Y eso qué es? Es el desmontaje de los narcoestados y el desmontaje del socialismo del siglo XXI que se nutre del crimen. Veremos más adelante qué sigue ocurriendo. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en esta edición del Saborcito de Estar Informado Siempre. Contentos de tenerlo con nosotros cada vez en cuando. Un abrazo. Gracias, Luis. Los desafíos son grandes. Lo de Bolivia es muy grave.
Pero de eso se trata la vida, de vencer los desafíos, y para eso hay que persistir y resistir en los principios y valores, que es lo que espero que suceda en Bolivia. Ojalá y así sea. Un abrazo, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Hasta la Gracias. próxima, que podamos tomarnos otro cafecito.